10, del 26 al 33. ¿Lo tenemos todo? Gloria a Dios, aleluya, sí, Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Y dice: así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Oremos. Señor Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, y por esta oportunidad, Padre, que me das de poder predicar tu palabra, Señor. Te pido en esta hora, Señor, que seas tú y tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mí, Señor. Que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea tú y tu Espíritu Santo, Padre. Te pido, Señor, que este estudio, este mensaje, esta palabra, sea de bendición para cada uno de mis hermanos, Señor, y mis hermanas que se encuentran aquí en este lugar. Y que sea de suma bendición también para los que nos están viendo a través de las redes sociales, Señor. Te pido, Señor, que tú incrementes su fe, Padre amado, que tú toques sus corazones, Señor, que tú renueves sus corazones, sus mentes, Padre amado, y que tú, Señor, obres en ellos para que ellos puedan hacer tu voluntad, Señor, y cumplir el propósito por el cual ellos fueron creados, Padre amado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Y su iglesia dice: amén. Amén. Puede sentarse. Si ven ahí en la pantalla, ¿verdad? Vamos a estar hablando de 2 cosas en el día de hoy. Vamos a estar hablando del temor y la confianza en Dios. Antes de empezar, le voy a pedir al pastor que si me puede leer en el mismo capítulo, pero unos versículos antes, es desde el 20 hasta el 23. Para que así tenga un poco de contexto de por qué Jesús estaba diciendo estas palabras. ¿Del 20 al 23? Sí, del 20 al 23. Gloria a Dios, santo, tú eres mi Dios, santo. Dice: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Seguimos? Hasta el 23. Hasta el 23. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Hasta ahí, amén. Quería traerle ese pedacito, ¿verdad? Porque cuando empezamos aquí en el 26, Jesús empieza hablando, así que le dice a los discípulos: así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberte. Después dice en el 27: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Cuando llegamos aquí, ¿verdad? Esto fue justo cuando el Señor, ¿verdad?, de todos sus discípulos, había escogido a sus 12 apóstoles. El Señor tenía alrededor de 70 o 72 discípulos entre sí, pero Él escogió a 12 apóstoles, ¿verdad?, para una misión en especial. El Señor Jesús, ¿verdad?, como dije, le está hablando aquí a sus discípulos y eso, y le empieza a hablar de los versículos 5 al 15 sobre la misión que Él tiene para cada uno de ellos. Del 16 hasta el 23 le habla de las persecuciones venideras, ¿verdad?, que vendrán a ellos
por ellos haber sido discípulos del Señor, ¿verdad? Por ellos ser apóstoles del Señor. El Señor sabía que ellos iban a proclamar su palabra y a causa de eso, ¿verdad? Iban a venir persecuciones de parte de los hombres. Pero el Señor le estaba diciendo en todo momento, no teman al hombre. La palabra temer proviene de la palabra griega phobeo, que significa lo mismo, temer o tener miedo. Ahora, en el contexto bíblico, el temor a Dios no se refiere a un miedo común, sino a una profunda reverencia, respeto y admiración que lleva a la obediencia y a la búsqueda de la sabiduría y la justicia. Para traer un ejemplo, ¿verdad? Es como decir en tu lugar de trabajo, si uno tiene un jefe, tú no le tienes miedo a ese jefe, pero sí tú le tienes cierto respeto, ¿verdad? Cierta admiración. Y cuando el jefe está en ese lugar, tú quieres, ¿verdad?, estar haciendo lo mejor para que él te vea, para que él esté orgulloso de ti, ¿verdad? Y así, ¿verdad?, uno puede hacer su trabajo, cobrar su cheque y todo eso. Pues viene siendo lo mismo, ¿verdad?, con el Señor. No es, temer a Dios no es tenerle miedo, sino como dije, ¿verdad?, es tenerle reverencia, ¿verdad?, respetarlo. Y todas estas cosas van a hacer que nosotros, ¿verdad?, nos conlleven a hacer la voluntad del Señor. Amén. Es lo mismo con el Señor, ¿verdad? Hay que respetarlo, hay que admirarlo. No es cuestión de tenerle miedo. Si vamos al versículo 28, mira lo que dice aquí. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. En el infierno. El versículo 28 nos deja muy claro, ¿verdad?, que hay que temer a Dios. ¿Verdad? Jesús le advierte a sus discípulos y a nosotros que somos sus discípulos hoy en día que no hay que temerle, ¿verdad?, al hombre. No hay que temerle al hombre. Siempre, ¿verdad?, por tú ser un hijo de Dios van a haber persecuciones, ¿verdad? Te van a señalar, te van a decir cuantas cosas cuando estés evangelizando, ¿verdad? Cuando hemos ido a evangelizar nos han dicho un montón de cosas a mí el pastor, ¿verdad? Y eso es algo que siempre va a pasar. Porque hay gente, ¿verdad?, que no tienen a Cristo, no tienen a Dios en su corazón. Y entonces aquí, si no tienen al Dios, tienen al diablo, no hay un entremedio, ¿verdad? Pues el Señor le está diciendo a sus discípulos, no teman al hombre, ¿verdad? Lleven a cabo su misión. Y a quien sí tienen que temerle es a Dios. Jesús está hablando de lo que en el Antiguo Testamento se llama el temor del Señor, lo cual no se refiere, como dije, a un miedo, ¿verdad?, ni un pánico. Más bien es el tipo saludable de miedo que un soldado podría tenerle a su arma. Un soldado, ¿verdad?, que tiene un arma, le tiene un cierto respeto, porque él sabe, ¿verdad?, lo que esa arma es capaz de hacer en sus manos. Si él, ¿verdad?, la tiene en su casa ahí, pues no pasa nada, pero él sabe que si está en el campo de batalla, puede usar ese arma, ¿verdad?, para matar a alguien. También un cocinero, como un cocinero le teme, ¿verdad?, al fuego de una caldera o de una estufa. Sabe que tiene que hacer las cosas bien, porque si no, ¿verdad?, puede prender en fuego su casa. El temor de Dios implica el hecho de tener un gran y profundo respeto, y al mismo tiempo exige que reconozcamos que Dios puede destruir por completo a quienes están en su contra. Voy a repetir esa parte de nuevo. Exige que reconozcamos que Dios puede destruir por completo a quienes están en su contra. De este modo podemos ver que este tipo de temor es apropiado y entendible. El infierno, ¿verdad?, no fue diseñado para los seres humanos. Sabemos que el infierno fue diseñado para Satanás, ¿verdad?, y sus demonios. Pero si uno no acepta al Señor, si uno no tiene al Señor en su corazón, ¿verdad?, vamos a estar separados de Dios. Tú no puedes estar en ambas aguas, ¿verdad? O estás con el Señor o estás con el diablo. La palabra dice, ¿verdad?, que al tibio el Señor lo vomitará por la boca. Entonces, el infierno no fue diseñado para los seres humanos, ¿verdad? Pero las personas que no aceptan al Señor
las personas, ¿verdad?, que nunca se acercan a Dios, eso es lo que le espera. Si vamos al próximo versículo, el 29, dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. El 30 dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Leyendo el versículo 29, ¿verdad? El Señor nos deja saber en su palabra que hasta los seres más pequeños, ¿verdad?, los pajarillos y eso, el Señor los cuida. El Señor los protege. El Señor les da de comer. Para los que, ¿verdad?, tienen mascotas en su casa y eso, uno, ¿verdad?, uno cuida a las mascotas, uno le da de comer a las mascotas, uno hace, ¿verdad?, los baña, los cuida. Pero cuánto más uno está dispuesto a hacer por los hijos de uno. Uno es capaz, ¿verdad?, de hacer cualquier cosa por un hijo de uno. Y esto aquí, ¿verdad?, está hablando de que el Señor siempre está en el control. Si el Señor, ¿verdad?, está todo tiempo en control, el deber de nosotros como cristianos es confiar en Él. Amén. Y su palabra lo dice, ¿verdad? No debemos tener dudas en nuestra cabeza que el Señor siempre está en control. Y si nos vamos, ¿verdad?, a la historia de David, David era, ¿verdad?, señalado por su padre, por sus hermanos. Y yo me imagino que cuando él le oraba al Señor, le decía: Señor, pero ¿por qué yo soy el único que me tienen así como que aparte? Mira a mis hermanos como mi papá los trata, ¿verdad? Y todo eso. Él los quiere mucho, pero a mí como que me tratan de lejito. Pero sabemos, ¿verdad?, que el Señor dejó que él pasara por ciertos procesos. Y el fin, ¿cuál fue? Que fue a ser, ¿verdad?, el rey de Israel. El Señor lo bendijo grandemente. Entonces, cuando estemos pasando por pruebas, ¿verdad?, y circunstancias así, debemos mirar estas historias de la Biblia. Y cuando, ¿verdad?, vemos estas historias de la Biblia, nos dejan saber que no importa lo que esté pasando, el Señor siempre está en control. Amén. No importa la prueba que esté pasando, ¿verdad?, el Señor está en control. Gloria a Dios. Hablando del temer de nuevo, nosotros no debemos, ¿verdad?, temer a ningún hombre. La palabra lo dice aquí, que debemos temer a Dios. Él nos creó con un plan y un propósito, y no podemos tener miedo de qué dirán si hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nuestro testimonio. Quizás a través de tus palabras motivas a otros a dedicarse a Dios, y los que no lo conocen, que le entreguen sus vidas, ¿verdad? Y parte de esto es confiar en el Señor, ¿verdad? Como dije, David estuvo pasando por un montón de pruebas, pero él puso su confianza en el Señor. Amén. ¿Y cuál fue, verdad? ¿A qué conllevó esto? Como dije, ¿verdad?, que fuera el rey de Israel. El Señor lo bendijo de gran manera. Ahora quiero traerle una historia aquí rapidito, y se titula La historia del testigo silencioso. Miren lo que dice aquí. En un pequeño pueblo de Europa del Este, durante una época en que el cristianismo era fuertemente perseguido, vivía un humilde agricultor llamado Iván. A pesar de los riesgos, mantenía su fe y se aseguraba de asistir a reuniones secretas de creyentes en el bosque. O sea, que era tanta la persecución que ellos iban al bosque y se escondían en el bosque, ¿verdad?, para congregarse. Los aldeanos sabían que estaban siendo observados por las autoridades, y muchos temían expresar sus creencias abiertamente. O sea, que ellos tenían miedo de expresar su fe, ¿verdad? Porque pensaban que quizás los iban a meter presos o los iban a matar o algo. Una tarde, durante una reunión clandestina, los creyentes discutían sus miedos de ser descubiertos y las consecuencias que eso podría traer. Iván, que normalmente evitaba hablar, sintió un impulso en su corazón. Compartió una historia de su infancia, cuando había visto a su abuelo llevar un pan entero para compartir con una familia hambrienta a pesar de sus propias luchas. Iván explicó y dijo:
Mi abuelo me enseñó que el miedo nunca debe impedirnos de hacer lo correcto. Si ocultamos nuestra fe, negamos el poder de Dios que se nos ha otorgado. Al igual que mi abuelo, podemos enfrentar desafíos, pero tenemos que defender lo que creemos. Dios nos conoce y así afirmamos nuestra fe en Él. No nos abandonará. Animados por las palabras de Iván, el grupo decidió celebrar un encuentro público para apoyarse mutuamente y compartir su fe abiertamente. O sea que la congregación básicamente fue tan movida, ¿verdad?, por las palabras de Iván, que ellos dijeron: no nos importa, ¿verdad?, lo que nos hagan, lo que nos digan, nosotros confiamos en el Señor. Perdón. El grupo decidió celebrar un encuentro público para apoyarse mutuamente y compartir su fe abiertamente a pesar del posible peligro. Oraron por valentía y muchos de los aldeanos que habían estado luchando silenciosamente con sus creencias encontraron la fuerza para unirse a ellos. A medida que la noticia del encuentro se extendió, las autoridades llegaron para disolverlo. Sin embargo, en lugar de miedo, los creyentes se mantuvieron firmes, compartieron testimonios y cantando canciones de alabanza. Enfrentaron burlas y amenazas, pero ninguno dio un paso atrás. Iván, ahora completamente animado, habló abiertamente sobre su fe, recordando a todos la promesa de Jesús: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. La reacción fue severa para algunos, pero su valentía inspiró a muchos otros en el pueblo a investigar el evangelio por sí mismo. Su coraje mostró que incluso frente al peligro, defender a Cristo podía traer transformación a los corazones de muchos. Y esta historia, ¿verdad?, muestra lo que pasa cuando tú decides no temer al hombre, ¿verdad?, y decides confiar en Dios. Este hombre, ¿verdad?, como decía la historia, se escondía en el bosque, ¿verdad?, para leer la palabra, para predicar la palabra, para adorar, ¿verdad? Pero se motivaron, ¿verdad?, por la fe de este hombre, Iván, ¿verdad?, que decidió hablar y expresar, ¿verdad?, lo que pasa cuando tú confías en Dios. ¿Y qué hizo? Motivó a la congregación entera, ¿verdad?, de que se fueran del bosque y salieran a lo público a predicar la palabra del Señor, no temiendo, ¿verdad?, a lo que al hombre podía hacer. Y eso mismo es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Ahora le pregunto, ¿verdad?, ¿a quién usted le va a temer? ¿Le va a temer usted, ¿verdad?, a su prueba? ¿Le va a temer usted a su problema? ¿Le va a temer a que las cosas no le están saliendo como usted quiere? A que quizás otros, ¿verdad?, estén allá afuera quizás con mejores trabajos, con mejores finanzas. Y tú a lo mejor te preguntas: contra, ¿por qué sigo estancado? ¿Por qué veo a los otros, ¿verdad?, con todas estas cosas y yo sigo en el mismo lugar? Entonces, como dije al principio, ¿verdad?, cuando veamos estas cosas hay que pensar nuevamente en las historias de la Biblia, como la de David, ¿verdad? David pasó un montón de cosas, pasó rechazo y todo eso, pero ¿cuál fue el fin de él? El Señor lo estaba procesando, ¿verdad?, porque tenía algo grande para él. Entonces, le voy a preguntar algo aquí, ¿verdad?, a ustedes. ¿Qué para ustedes es la unción? ¿Qué es la unción para ustedes? La unción es cuando el Espíritu Santo pues te usa como un instrumento en sus manos para llevar la palabra, para hacer, se puede decir, también se conoce como la chequina de Jehová, que es cuando desciende sobre una persona y como si fuera un vaso, una vasija o un instrumento, lo usa para hacer ciertos milagros, ciertas señales y prodigios de lo que es el reino de los cielos. ¿Alguno más sobre qué es la unción? Bueno, escuche esto. ¿Qué es la unción? La unción es el poder de Dios que reside en nosotros, los cristianos. A través de ella tenemos la habilidad de hacer cosas grandes para Dios. Pero no, ¿verdad? Aunque tú seas ungido, si tú eres ungido, el Señor puede hacer cosas grandes a través de ti. Pero también siendo un ungido, si tú desobedeces a Dios,
cosas malas te pueden pasar. Entonces, la unción es como una navaja de doble filo. Como dije, ¿verdad? El que es ungido por Dios y lo obedece al Señor, el Señor a través de él puede hacer milagros, puede hacer cosas grandes, ¿verdad? Cosas sobrenaturales. Un cojo, ¿verdad? Puede caminar, quizás un ciego, oran por él y eso y puede ver. La persona ungida, ¿verdad? Puede hacer cosas grandes para el reino de Dios. Pero si miramos en la palabra, los ungidos siempre pasan por unos procesos pero bien fuertes. Y hay un sinnúmero de historias, ¿verdad? En la Biblia que nos demuestran esto. Pero esto también nos demuestra que nosotros, ¿verdad? Como cristianos debemos confiar en el Señor, de que Él está en control, ¿verdad? De que aunque todo esté negativo, confiar en el Señor de que todo va a salir bien, ¿verdad? Cuando te encuentres en la prueba, decirle: Señor, gracias por esta prueba. Y Señor, dame la fuerza, ¿verdad? Para poder pasar esta prueba. Para que así, ¿verdad? El Señor te pueda llevar a esa próxima etapa que Él tiene. A ese próximo, ¿verdad? Paso que Él quiere que tú des. Y eso es lo que es la unción. Hay que confiar en Dios porque, esto es bien importante, escuche esto. Hay que confiar en Dios porque el proceso te llevará al destino y a la bendición que Dios tiene para ti. Voy a repetir de nuevo. Hay que confiar en Dios porque el proceso te llevará al destino y a la bendición que Dios tiene para ti. Si estás pasando por un proceso, como dije, dale gracias a Dios por ese proceso. Porque ese proceso significa que el Señor tiene cosas grandes para ti. Que el Señor quiere bendecirte grandemente. Pero quizás Él quiere trabajar ciertas cosas en tu vida y por eso es que te está procesando. Señor. Sabemos que el oro, para que sea puro, tiene que ser procesado. Y así mismo es con cada uno de sus hijos. Como dije, David fue subestimado por su padre y sus hermanos, ¿verdad? Y todos lo veían como que él estaba por debajo de todos ellos. Ahora, sin embargo, cuando vino el profeta de Dios, ¿verdad? ¿A quién fue que escogió? A David. No escogió a ninguno de los otros hijos que eran más altos, más grandes y nada de eso, ¿verdad? El profeta rápido fue a orar por los grandes y todo eso, y el Señor le dijo: no es ninguno de esos, es el pequeño. Esteban, ¿verdad? Esteban cuando estaba siendo apiedrado, la gente lo estaba apedreando y todo eso para matarlo. ¿Dónde él puso su vista? Puso su vista arriba, ¿verdad? Y mientras lo estaban apedreando y todo eso, él veía los cielos abrirse. Los cielos abrirse, ¿verdad? Es sinónimo de bendición sobre tu vida. ¿Qué significa esto? Esto significa que las personas, ¿verdad?, que quizás te tiren o hablen en contra de ti, y los procesos y las pruebas fuertes que tú estés pasando, van a ser las cosas que el Señor va a usar, ¿verdad?, para llevarte para ese próximo nivel. Van a ser las cosas que el Señor, ¿verdad?, va a usar para llevarte hacia la bendición, a donde el Señor quiere ponerte. Hay que tener los ojos, ¿verdad?, puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cierro con esto, diciéndote que no temas al hombre, teme a Dios, confía en Dios, muestra tu fe en el proceso, haz como el testigo silencioso de la historia que conté Iván, que confió en Dios e hizo que toda una congregación se pusiera en acción cuando decidió temer a Dios y no al hombre. Y, ¿verdad?, después de ese acto de Iván, se motivaron tanto a la congregación que ellos decían por dentro, ¿verdad?, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No temas al hombre y confía en Dios. Acuérdate que Él está en control. Y si sigues confiando, ¿verdad?, y le temes a Él, verás cómo su voluntad y su propósito se cumplirá en tu vida. Que Dios me los bendiga. Amén.